vamos a continuar ahora con nuestra siguiente presentación. También tengo el gusto, el honor que nos acompañe el doctor Jaime Lara Lara, quien es profesor e investigador de la Universidad de Monterrey. El doctor Jaime Lara Lara es doctor en Economía por el Colegio de México. Es actualmente profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey. Sus áreas de investigación son la economía laboral y la economía del desarrollo. Una situación que, pues, como ya todos sabemos, es esta estrategia de la sana distancia, del distanciamiento social, pues ha implicado que la gente deje de laborar en muchas ocasiones. Algunos han podido mantener su trabajo desde casa, pero algunos no. Y también ha habido repercusiones evidentemente en el empleo. Entonces ahora el doctor Jaime Lara Lara precisamente nos va a hablar del tema con la presentación COVID-19 y participación laboral en México, factores explicativos. Muchas gracias, doctor. Un honor que esté con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a Juan Alberto y en general a la universidad. Cuando me hicieron la invitación, pues me di a la tarea de pensar de qué pudiera platicarles. Entiendo que muchos de los participantes de acá son estudiantes. Entonces, pues quise hacer una presentación breve, pero digamos como exploratoria de qué ha pasado con la participación laboral en México a partir del COVID, ¿no? Básicamente esa es la idea, quiénes han sido más afectados, quiénes menos, ¿no? Con la pandemia, digamos, en general en las crisis económicas, digamos, hay como cierta evidencia de cuando hay una crisis económica, se reduce la participación laboral, digamos, mucha gente ante el incremento del desempleo y estas cosas, pues se ve desalentada a seguir trabajando, ¿no? Entonces hay como un periodo de recuperación de la participación laboral para llegar como a niveles previos a lo que sucedía antes de una crisis, ¿no? Esta crisis es particularmente importante en este aspecto porque, digamos, lo que pasó pues fue que por la crisis o digamos derivado de la pandemia, pues básicamente se cerraron muchas actividades económicas, ¿no? Esto no fue, digamos, como un efecto como de la demanda o algo así, sino que, digamos, ante la pandemia se cerraron muchas actividades, ¿no? En muchos casos se siguieron teniendo relaciones laborales, digamos, desde casa, con muchos casos de muchos que somos profesores. En otros casos hay como paros técnicos, como sucedió como en la industria automotriz, pero también sucedieron como cierres como de comercios, de ciertos bienes no esenciales y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta crisis pues sí tuvo un impacto muy importante en la participación laboral y yo voy a como explorar un poquito, digamos, a quiénes pudo haber afectado más o menos en el caso de México. Digamos, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Nosotros para seguir el mercado laboral en México tenemos un instrumento que es como de excelencia. Siempre que queremos ver cómo va evolucionando el mercado laboral, pues recurrimos a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, ¿no? Digamos, cada trimestre nosotros podemos bajar las bases de datos de esta encuesta, ¿no? También podemos acceder como a los comunicados que hace el INEGI, ¿no? Y pasó algo particular con la pandemia también, ¿no? Entonces, una cosa que pasó fue que pues, el INEGI dejó de levantar esta encuesta por la misma situación de que pues para promover el distanciamiento social, pues los encuestadores, pues para que no visitaran los hogares y esas cosas. Entonces, pues dejó de levantar esa encuesta, ¿no? Pero obviamente, digamos, el seguimiento del mercado laboral, particularmente en un contexto de crisis económica, pues es muy importante. Entonces, el INEGI lo que hizo fue generar como un instrumento alternativo, ¿no? Entonces, empezó a hacer una encuesta vía telefónica, ¿no? Que es la encuesta telefónica de ocupación y empleo, ¿no? Y ya dio a conocer sus resultados para el mes de abril, ¿no? Entonces, esta encuesta también la va a hacer para mayo y no sabemos hasta cuándo vaya
a regresar como el formato original de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Aplica el mismo cuestionario que se aplica en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, no es la misma muestra, ¿no? Y por el hecho de que sea telefónica, pues puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Digamos, obviamente las personas tienen que tener teléfono para poder contestar esta encuesta. El INEGI tiene ahí sus trucos estadísticos para como corregir por ese sesgo. Digamos, uno puede leer la parte metodológica de la encuesta para ver cómo trató de resolver esa situación, aunque estrictamente no es comparable con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo por esto. Sin embargo, vamos a hacer algunas comparaciones entre estas dos encuestas para ver qué pasó del primer trimestre del 2020 a abril del 2020. ¿No? Vamos a ver que hubo cambios muy importantes en el mercado laboral, ¿no? Derivados de esta pandemia. Como las diferencias son tan grandes, pues, digamos, no vamos a pensar que sí son derivadas, pues, digamos, de la crisis o de la pandemia, o del el impacto de la crisis de la pandemia en el empleo, ¿no? Entonces, primero les voy a hablar, digamos, de algunos números que si ustedes buscan ahí en Google, encuesta telefónica de ocupación y empleo INEGI, pues seguramente van a poder acceder como a una presentación que el propio INEGI sube a su página, ¿no? Entonces, primero les voy a hablar de esos números, y luego yo hice algunos como ejercicios, o digamos, bajando las bases de datos a nivel individual, digamos, hice algunos cruces de información para ver un poquito más acerca de estos resultados, digamos, globales que nos da el INEGI. Básicamente eso es lo que les voy a presentar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, el golpe en el empleo que significó, digamos, esta crisis del coronavirus. La población económicamente activa en México pasó de 57.4 a 45.4 millones, ¿no? Entonces, nada más, digamos, cuando hable de algunas cosas, creo que les voy recordando por ahí algunos conceptos. La población económicamente activa es, digamos, aquella que está trabajando, ajá, o que está empleada, y también la que está buscando empleo, ¿no? Entonces, esa es la población económicamente activa, ¿no? En México. Entonces, como ustedes ven, hay una disminución como de 12 millones o algo así. Ajá. ¿Y cómo se manifestó esto? Típicamente en las crisis lo que sucede pues es un crecimiento muy fuerte del desempleo, ¿no? Y en este caso no ocurrió necesariamente de esa manera, aunque sí subió el desempleo, subió de 1.7 a 2.1 millones. Digamos, creo que el desempleo entonces es cerca del 5%, ¿no? Que digamos en otras crisis en México ha sido más alto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá, ¿no? Hay un concepto, digamos, para el análisis de mercados laborales, que, digamos, muchas veces no le ponemos tanta atención, ¿no? Nos concentramos mucho en el desempleo y, no sé, en la participación laboral, etcétera, pero hay un concepto que se llama que las personas están disponibles, ¿no? Entonces, la población la divides en la población económicamente activa, que son los que están trabajando y los que están buscando trabajo, y la población económicamente activa, que la divides entre los que están disponibles para trabajar y los que no están disponibles, ¿no? Disponible para trabajar, básicamente así a grosso modo, es, digamos, que tú no estás buscando trabajo, o al menos en el periodo de referencia, ajá, tú no estás buscando trabajo, pero te gustaría trabajar, ¿no? Entonces, esta población en México pasó de 5.9 a 20 millones, tan solo de, digamos, el primer trimestre del 2020 a esta encuesta que levantaron en abril, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con la pandemia? Pues que mucha gente se tuvo que confinar en sus casas, ¿no? Muchos perdieron el vínculo laboral, muchos de ellos son de hecho autoempleados, digamos, básicamente tú eres tu propio jefe, ¿no? Entonces cierras tu local y pues básicamente no tienes empleo, ¿no? Entonces, pero estás disponible para trabajar, pero simplemente no puedes salir a trabajar por estas medidas de la pandemia, ¿no? Entonces, creció mucho esta población que está disponible para trabajar, pero digamos no está ni buscando empleo, ni obviamente está empleado, ¿no? Y con esto, ¿qué implica? Digamos, en términos de participación laboral, digamos, la participación laboral pasó de 59.8 a 47.5, ¿no? Entonces, digamos, de la población en edad de trabajar, ¿qué porcentaje está trabajando? Eso es la participación laboral. Pues antes, digamos, es un número ese 59.8, si uno revisa trimestres previos, pues no fluctúa tanto, digamos, es un número muy estable en México.
digamos, puede subir a 60, a veces baja a 58, en otro levantamiento del ENOE puede subir a 61, así, ¿no? Es muy estable ese número. Y el impacto, pues, como ustedes ven, es muy fuerte, ¿no? Entonces, estos números ustedes los pueden encontrar por ahí en este informe del INEGI, de esa encuesta. Y una cosa interesante es que un número que generalmente uno piensa que es como negativo, ¿no? O sea, la informalidad laboral es básicamente que las personas trabajan, digamos, sin que se les respeten sus derechos laborales, o sea, no hay un contrato escrito, las personas no están inscritas en el INSS, etcétera, ¿no? O trabajan en unidades económicas muy precarias, básicamente. Entonces, este número que, digamos, entre mayores, pues es como negativo, indicativo de condiciones laborales no tan buenas, digamos, este número disminuyó, ¿no? Ajá. Pasó de 55.7, que también es un número muy, muy estable, digamos, hace como 10 años creo que estaba como cerca en 60, ¿no? Entonces ha bajado un poco, pero muy, muy, muy poco, a 55.7 en el primer trimestre de 2020, bajó a 47.7% en abril, ¿no? Y a lo mejor a nosotros nos gustaría que bajara la informalidad laboral, pero acá lo que está pasando es que básicamente las personas que antes estaban en informalidad, pues simple y sencillamente pasaron a dejar de trabajar, ¿no? Ese fue el impacto, digamos, que estuvo más diferenciado hacia una población que estaba en la informalidad originalmente, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la informalidad disminuye, algo que nos gustaría en tiempos normales si la participación laboral se mantuviera estable, ¿no? Ahorita más bien es un indicador de que muchas de estas personas que estaban en informalidad, pues básicamente como que perdieron su actividad económica o perdieron su vínculo laboral, pero como les decía acá arriba, pues están disponibles para trabajar, ¿no? Entonces esos números uno los puede encontrar por ahí en el comunicado del INEGI, ¿no? Y yo me di a la tarea un poquito de, digamos, de explorar un poco más en los datos, en los microdatos de la encuesta, para ver un poquito más qué estaba pasando, a quién estaba afectando un poquito más. Básicamente hice comparaciones, o lo que les voy a presentar son comparaciones por grupos de edad y por grupos de escolaridad, que también yo fui un poquito aquí tratando de inventarme un poquito mis criterios de agruparlos, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer como grupos de edad, ¿no? Pensando en los jóvenes, ¿no? De 19 a 29 años, en, digamos, personas, digamos, en edad adulta, de 30 a 59 años, y en los adultos mayores, ¿no? Y dividí esta población en hombres y mujeres, ¿no? Y me interesa sobre todo los adultos mayores, porque como ustedes saben, digamos, son población que tiene mayor riesgo de que se complique en caso de infección y que pudiera llegar a la muerte, ¿no? Entonces, si ustedes ven, digamos, en cada caso, la primera barrita es qué pasaba en el primer trimestre de este año, y luego la segunda barrita es qué pasó en abril, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven del grupo de 19 a 29 años entre los hombres, ajá, la participación laboral habitual es cercana al 80%, y en abril estaba cercana al 60%, ¿no? O sea, bajó casi 20 puntos, ¿no? Como 16 o 17, si mal no recuerdo, ¿no? Y digamos, ustedes ven qué sucede básicamente tanto para hombres como para mujeres en todos los grupos de edad, ¿no? En los hombres es un poquito más, digamos, el cambio absoluto, pero si uno lo ve, digamos, considerando que las mujeres típicamente participan menos en el mercado laboral, ¿no? Digamos, para los hombres anda como en 15 en promedio y para las mujeres como en 8, pero si uno lo considera que la base de la que parten las mujeres es más baja, pues en términos porcentuales, pues es más o menos similar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que afectó a todos por igual. Digamos, en todos hay una disminución muy importante de la participación laboral. Y digamos, a lo mejor aquí lo que me resulta más interesante es que los adultos mayores se parecen mucho a los más jóvenes, ¿no? Digamos, una de las cosas que yo, o que uno ha estado escuchando por ahí en las recomendaciones, pues es, digamos, que se tenga como más cuidado con los adultos mayores, ¿no? Y bueno, lo que vemos en esta primera gráfica es que al parecer no está pasando, digamos, al parecer siguen trabajando en la misma medida que siguieron trabajando los demás, ¿no? O, digamos, salieron de trabajar en la misma medida. Y una posibilidad es que, digamos, porque hay personas que están, digamos, están trabajando, pero no están yendo a trabajar, ¿no?
que mantiene el vínculo laboral, le siguen pagando, etcétera, pero están en su casa, ¿no? Y hay otros que sí están yendo a trabajar, a eso se les llama los ocupados plenos, ¿no? Cuando hay, digamos, digamos, creo que acá en Puebla es muy común lo del sector automotriz, digamos que hay un paro técnico en Volkswagen, pues los mandan a su casa, pero le siguen pagando, aunque sea una proporción del ingreso, ¿no? Entonces, digamos, esos no están ocupados plenamente, ¿no? Entonces, no están yendo a trabajar, pero siguen ocupados, ¿no? Entonces, acá, una cosa que pasó, pues es que hay mucha gente en ese caso, ¿no? Y a lo mejor uno pensaría que quizás sean los adultos mayores, los que a lo mejor siguen participando laboralmente, pero están en su casa y les están pagando y cosas así. Entonces, en esta gráfica vemos que eso no es cierto, ¿no? O al menos con estos números del INEGI es lo que se alcanza a ver. Digamos, la ocupación plena, pues antes de la pandemia, pues era casi cercana a 1, casi cercano al 100%, ¿no? Y digamos, disminuyó como en 20 puntos porcentuales. O sea, 20% de los que están empleados, pues están como en sus casas, pero siguen con el vínculo laboral, les siguen pagando, aunque sea una proporción, siguen con prestaciones, etc. Y básicamente bajó también para todos, ¿no? Aunque si ustedes lo ven un poquito más, la ocupación plena bajó un poco más en el caso de las mujeres, ¿no? Básicamente todos los grupos de edad. Pero una cosa interesante es que no bajó tanto en el caso de los adultos mayores, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa un poco extraña, o bueno, una cosa preocupante, dadas las recomendaciones de que, digamos, se trate de tener a los adultos mayores en espacios con contactos, ¿no? Entonces, pues es una cosa que a mí me pareció preocupante, ¿no? Luego lo que hice fue hacer como un análisis por grupo de escolaridad, ¿no? Entonces, en lugar de poner acá abajo los grupos de edad, pues puse grupos de escolaridad, ¿no? El bajo, creo que hasta donde recuerdo es, digamos, los que han terminado la secundaria están en nivel bajo, ¿no? Nivel medio es, digamos, después de secundaria hasta antes de terminar la universidad, y alto es con universidad terminal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la participación laboral? Ustedes ven, en todos los grupos bajó, ajá, digamos, también igual en caso de los hombres, ¿no? Ustedes ven que bajó un poquito menos digamos, en quienes tienen más estudios. Por ahí hay como en los periódicos, hay estudios que dicen que, digamos, realmente no muchas personas en México pueden hacer más trabajo desde casa y es posible que esto haya beneficiado a los grupos de escolaridad más altos, en el caso de los hombres, ¿no? Ustedes ven que, digamos, en el grupo de escolaridad más bajo el cambio fue pues cercano a 20 puntos, ¿no? Y en el grupo de escolaridad más alto, pues así, hasta donde me acuerdo, es como cerca de 12 puntos, ¿no? Entonces, todos los grupos fueron afectados, pero digamos, los hombres con menor escolaridad comparados con los de mayor escolaridad, pues como que bajó la participación laboral un poco menos, ¿no? En cambio, en las mujeres tienen otra estructura, ¿no? Digamos, la participación laboral sí está más correlacionada con el nivel de escolaridad. Digamos, las mujeres con mayor escolaridad participan más en el mercado laboral, y también hubo una disminución de la participación laboral, digamos, que le pegó a todos los grupos. Y luego lo que hice fue ver, si ustedes recuerdan, les comenté al inicio que, bueno, de los datos que nos da el INEGI, nos dice que aumenta la participación del empleo formal en el empleo total. Digamos, esto, si la participación laboral se mantuviera estable, pues sería bueno, pero digamos acá básicamente es que los informales pues dejaron de trabajar, ¿no? Y también lo vi por grupos de escolaridad, ¿no? Y básicamente lo que veo es que en todos los casos el empleo formal es mayor, digamos, en abril que en el primer trimestre, ¿no? O sea, al parecer, digamos, este efecto, al menos si uno ve los hombres, es un efecto como muy uniforme en los niveles de escolaridad, ¿no? En el caso de las mujeres es un poquito distinto, ¿no? Porque el empleo formal, digamos, aumentó más en los niveles de baja escolaridad, ¿no? Pasó cerca como del 20 al cerca del 35%, ¿no? Que en los niveles de alta escolaridad, donde se mantuvo como un poquito más estable, ¿no? Entonces, al parecer, digamos, en el caso de las mujeres, digamos, sí en los niveles de baja escolaridad, como que hubo una mayor afectación por parte de, digamos, en la pandemia, en desaparecer como ese tipo de empleos, ¿no?
Y bueno, otra cosa que estuve buscando por ahí fue por sectores de actividad económica. Aquí me parece muy interesante, pero ya no pude hacer como, la ENOE te permite hacer como más por subsectores, porque uno puede checar más si en los restaurantes afectó más y esas cosas, ya no me dio tiempo de hacerlo. Pero lo que vemos aquí en esta gráfica es, digamos, a grosso modo, los millones de empleos en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces ustedes pueden ver como que el sector servicios es el que tiene más empleos, ajá. Y pueden ver, por ejemplo, que, digamos, en el sector agropecuario, creo que nos comentaba en la primera presentación, pues ves que hay como 5 o 6 millones de empleos, ¿no? Y entonces, ustedes pueden ver que en todos bajó, ¿no? Todos bajó el empleo, ¿no? Digamos, aunque yo diría que porcentualmente, digamos, haciendo así como un cálculo muy visual, en el comercio es donde bajó más en términos porcentuales, ¿no? O sea, si ustedes ven la diferencia entre las dos barritas, pues es casi igual a la del sector servicios, pero obviamente la base donde uno calcularía como el cambio porcentual es mayor en el sector servicios, ¿no? Y uno ve donde, como un sector donde hay menos afectación, al menos en cuanto al empleo directo, digamos, en el primer mes, pues es en el sector agropecuario, ¿no? Y bueno, también veo uno porcentualmente en la construcción, también sería un impacto muy fuerte, ¿no? Y luego también como estábamos viendo al inicio que según los números del INEGI, esto tuvo como mucha diferenciación entre el empleo formal e informal, pues vi también cuál era el nivel de informalidad en cada uno de los, o el nivel de formalidad en cada uno de estos sectores, ¿no? Y bueno, lo que ves o lo que yo alcanzo a ver acá en mis gráficos es que el empleo formal se incrementó, digamos, del total de empleados, se incrementó mucho en el sector comercio, ¿no? Fue donde hubo un cambio más fuerte, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo diría de aquí es que la crisis le pegó más, digamos, al comercio informal, básicamente, ¿no? Digamos, en todos lados hay afectaciones, ¿no? Pero al parecer el comercio informal es un área donde hubo una mucho mayor afectación, ¿no? Y si uno ve los distintos sectores, o sea, en todos aumenta el empleo formal en abril, excepto en el sector de la construcción, ¿no? Al parecer ahí lo que está pasando es que sí las empresas formales como que pararon sus actividades y más bien han sido pues los empleados informales de la construcción los que han seguido trabajando, ¿no? Bien, eso es lo que se puede ver, digamos, que el sector comercio es donde hay una mayor como afectación al empleo informal, ¿no? Y bueno, otra cosa que hice, digamos, como, esta comparación no es tan buena porque como cambió mucho el número de personas que están empleadas, ¿no? Entonces, yo hice nada más como la distribución del ingreso mensual de todos los que están trabajando, ¿no? Entonces, como ya vimos, hubo una disminución de 12 millones, algo así, digamos, quitando a los desempleados, como, sí, cerca, más o menos 12 millones, ¿no? Entonces, una distribución, la del primer trimestre, pues es con 12 millones de personas más, y esta distribución del ingreso es como con 12 millones de personas menos, pero aún así hice la comparación. Básicamente esta comparación lo que me dice, si yo hago como la campanita, así como la de la curva normal que viene en sus libros de estadística por ahí atrás, de la diferencia entre esas dos campanitas, ¿no? Entonces, cuando esta línea está por arriba, significa que ahí hay más personas, ¿no? Y cuando está por abajo es que allí hay menos personas, ¿no? Entonces, esta campanita o esta diferencia que me dice es que entre las personas que están empleadas, yo encuentro como más personas en estos niveles de ingreso más bajos. Digamos, la mediana está como cerca de entre 8 y 9, ¿no? Entonces, en abril hay más personas como ganando salarios bajos, ¿no? Digamos, proporcionalmente a lo que había en el primer trimestre. Ajá. Hay menos personas aquí cerca en medio de la distribución del ingreso, ¿no? O sea, por aquí está la mediana, o sea, la gente que gana como el ingreso más o menos promedio de los mexicanos, ¿no? Entonces ahí hay menos personas, ¿no? Esas personas se fueron a algún otro lado, digamos, como hubo muchos cambios en la participación, ya sea que se hayan ido a trabajar más acá, con ingresos inferiores o que se hayan salido de trabajar, ¿no? Pero aquí es donde desaparecen como más personas. Y hubo un cierto aumento de las
los ingresos altos, ¿no? Esto puede ser por lo que una cosa que veíamos con niveles de escolaridad. Es posible que estas personas hayan permanecido más en el mercado laboral, ¿no? Y por lo tanto, digamos, sea un grupo como que sus números no cambiaron tanto como acá en medio, ¿no? Entonces, digamos, si uno se queda con la distribución del ingreso de los que sí están trabajando, pues al parecer tenemos ahora una distribución del ingreso como con más carga en los extremos y menos personas en medio, digamos. Si uno sacara medidas de desigualdad, pues básicamente implicaría como que hubo un aumento en la desigualdad, ¿no? Obviamente, digamos, esta comparación no es tan buena porque hubo muchos millones de personas que salieron, que creo que es el elemento más importante de la crisis, ¿no? Pero también, digamos, quería como mostrar qué había pasado con la distribución de los que sí se quedaron trabajando. Entonces, digamos, para dar pie a como preguntas y a comentarios en esta participación, pues ya simplemente les hago como un resumen de algunas cosas que me parecen relevantes que ha pasado. Ajá. Primero es que, digamos, si uno ve, pues todos los grupos de edad y todos los grupos de escolaridad han sido afectados en cuanto a participación laboral, ¿no? Digamos, hay algunos grupos un poquito más afectados, ¿no? Digamos, como en el caso de los hombres de menor escolaridad. Otra cosa importante, que creo que esto es importante porque yo estaba escuchando como que hay medidas y recomendaciones de las autoridades de salud, es que lo que se puede ver en estos datos es que los adultos mayores, al menos por el lado del mercado laboral, no están teniendo como estos cuidados de mayor distanciamiento social. O sea, siguen trabajando y estamos, pues al parecer no se están teniendo los cuidados pertinentes, ¿no? Y bueno, el empleo informal al parecer ha sido afectado en mayor medida y bueno, lo que yo puedo encontrar es que básicamente es como que el comercio es donde es más fuerte este efecto, ¿no? Y particularmente también como que al parecer algunos empleos informales que llevan a cabo las mujeres, ¿no? Y bueno, entre los que permanecen ocupados, pues hay como una mayor proporción de población como en los extremos de la distribución y desaparecen los empleos cercanos como a la mediana de la distribución. Pues esas fueron las exploraciones que hice para esta presentación. Espero que pues les haya gustado y cualquier pregunta, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor Jaime Lara, por esta excelente presentación. Evidentemente, la situación del empleo se ve afectada por esta pandemia que estamos viviendo, que ha provocado a su vez una crisis económica y, pues lo que decíamos, no se ven afectados de la manera homogénea los diferentes participantes en el mercado de trabajo. Hay diferentes impactos que se dan de acuerdo a los diferentes agrupaciones que nos ha explicado el doctor Lara.